Dios les bendiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludamos a cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros. Saludamos a familias que están de cumpleaños hoy día, también Francia y también mucha gente que hoy día se ha comunicado con nosotros y también nos ha pedido oración. Y un gran saludo para Concepción, Chile, para Viña del Mar, Chile, para Santiago, para Batuco, para Temuco, Valdivia de Chile. Un gran saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo desde aquí, desde California, de los Estados Unidos. Deseamos grandes bendiciones para cada uno de ustedes, grandes bendiciones. Personas que están hospitalizadas en Concepción, probablemente el Hospital de Talcahuano de Concepción, Higuera, o el Hospital General de Concepción, enviamos un gran saludo a cada uno de ustedes, especialmente para una tía muy amada, que fue la que desde pequeño nos habló del Evangelio, nos habló de la palabra del Señor, Anita Sáez de Chávez. Así que, Anita, un gran abrazo desde aquí, fortaleza en el Señor, y creemos que Dios hará un milagro en su vida, en el hospital, y a cada persona que está en ese hospital de Talcahuano o el Hospital General de Concepción. Que Dios le bendiga. Y aquí también hay gente que todavía sigue hospitalizada. Pórtense bien, no es bueno portarse mal porque después se enferman y hay tantos problemas de salud. Imagínense usted que no puede respirar. Así que pórtese bien. Hoy es un tiempo a esta hora para descansar y para pensar en la palabra de Dios. El pastor Ligerito va a predicar una palabra bien importante, pero ahora hay un salmo, y con estos salmos yo quiero saludarlo. Y es el Salmo 46, que si está pasando por alguna situación difícil en su vida, puede abrir su Biblia. En la mitad de la Biblia encuentra los salmos que siempre van a estar edificando su espíritu. Y eso es lo que realmente necesitamos en este tiempo, que nuestro espíritu sea más vivo todavía con la palabra del Señor. Voy a leer acá la palabra de Dios, la Biblia, usted la debe tener en su casa, el Salmo 46, que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, no temeremos, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está atribulado, está angustiado. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué lindo que pueda aprender un poquitito más de la escritura y así su vida sea edificada. ¿Y por qué no edificar también a otros?
Que Dios les bendiga grandemente. Algo que hoy día impactó muy grande en mi corazón al leer que hay una iglesia cristiana que la mayoría de las personas de esa iglesia son sordos mudos. Es decir, no escuchan, es decir, no pueden emitir sonidos, no pueden hablar, perdón, sí pueden emitir sonidos. Y a una hora determinada, toda esa iglesia, y se juntan más personas a emitir sonidos hermosos para entregarlos al Señor. Si ellos, que son sordos, mudos, pueden ponerse de acuerdo y emitir sonidos para adorar y para alabar el nombre del Señor, ¿cuánto más nosotros? Gracias, Señor, que podemos hablar. Gracias, Señor, que podemos escuchar y podemos detenernos para valorar los oídos que tenemos y también poder hablar y emitir ese sonido con las cuerdas vocales que después con el viento la gente puede escuchar. Dios les bendiga grandemente y voy a dejar aquí al pastor trabajado, cansado, pero Dios nos Amén. da un momento de descanso Aleluya. en este día. Ya estamos renovados, gracias, Mosito. Gracias. Adelante, Mosito. Pasa. Aleluya. Dios les bendiga a los hermanos, amigos que nos miran, que se conectan de distintos lugares. Un saludo. Aproveche de hacer allí compartir, haga clic en compartir para que la palabra de Dios pueda correr y ser glorificada, que ese es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, ayúdenos compartiendo este tiempo bonito que tenemos aquí por televisión, a través del teléfono, para que pueda usted también ser bendición a otras personas. Saludamos, como decía ya mi esposa, a todos los que nos conectan de distintos lugares, ya sea de distintos países, Chile o latitudes. Un saludo cariñoso a todos ustedes en este día. Amén. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Leí que viene pronto Karencita, que está en la parte técnica. Mi esposa decía, claro, hemos tenido un día muy ajetreado, estamos haciendo muchas cosas, trámites y trabajo. Pero ya estamos aquí para servir y honrar a nuestro Señor. Les queremos anunciar, hermanos queridos, que no se olvide del viaje que tenemos a Israel. Nos han llamado muchos pastores en estos últimos días que también están juntando personas para ir. Entonces, yo le animo que usted no se quede fuera, especialmente los hermanos de la iglesia que están, que sí que no. Yo quiero animarlos para que haga el esfuerzo, invierta espiritualmente en su vida y venga con nosotros en noviembre a Israel. Israel en noviembre. Vamos a ir a celebrar el triunfo del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia. Vamos a ir por fe, ¿no es cierto?, ese tiempo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque va a ser un tiempo de edificación. No es un viaje de placer, no es un tour común y corriente, es un viaje de estudio. Entonces, si usted quiere venir a acompañarnos, tiene que saber que tiene que traer su Biblia, algo para anotar, y porque en todos los lugares estamos aprovechando esas instancias para ser edificados y conocer más acerca, ¿no es cierto?, de cada uno de esos lugares históricos y maravillosos donde anduvo nuestro Señor y donde también estuvieron antes los patriarcas, etc. Así que gloria a Dios por eso. Estamos excited. Noviembre ya nos quedan menos, 4 meses. Mire cómo se nos va este año. Así que estamos contentos con eso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien. Aleluya. Karencita siempre ahí. Qué lindo poder estar aquí con ustedes nuevamente. Aleluya. Vamos a ir hoy día a la palabra del Señor. Vamos a prepararnos. Aleluya. Lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Y les recordamos, mis amados hermanos, que este domingo, una vez más, nos reunimos en el santuario a las 11 de la mañana. Tenemos nuestro servicio matinal, está precioso. Fíjese que antes de comenzar a predicar, quiero comentarle brevemente lo que pasó el domingo pasado. Fue algo bien especial porque el Espíritu Santo se empezó a mover, y le digo, no hubo necesidad de predicar el sermón que Dios ya había puesto en mi corazón para predicar, sino que fue algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo comenzó a hablar y a moverse, y después hubieron testimonios y una
una presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y el tema que nos estaba dando allí Dios era: no te acostumbres a estar lejos de Dios. ¿Ah? Y ese tema fue el tema que en realidad fue con lo que Dios a través del Espíritu Santo nos ministró de una manera especial. Así que estamos agradecidos y queremos que usted no se pierda esas bendiciones tan lindas que nos está entregando nuestro Señor. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the Word of God. Hoy día le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Today I'm going to ask you to open your Bibles in the book of Mark, chapter 1. Y vamos a leer desde el versículo 29 al 31. And we're going to read from verse 29 to 31. Es una pequeña historia, pero es muy interesante. It's a very small story, but it's very interesting. Dice el versículo 29: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the house of Simon and Andrew. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Simon's mother-in-law was in bed with fever, and they told Jesus about her. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Let's pray. Thank you, Lord, for your word. Señor, en este momento yo oro para que esta palabra corra y sea glorificada. Lord, today I ask that this word runs and be glorified. Que esta palabra toque vidas y cambie vidas. May it touch and change lives. Y Señor, que nos haga crecer. And helps us grow as En el well. nombre de Jesucristo, In the name of Jesus yo Christ, reprendo todo lo que quiera, I rebuke anything that wants, todo lo que quiera destruir, anything that wants to todo lo que destroy, quiera distraer, anything that wants to distract, todo lo que quiera alejar a tu pueblo de tu palabra. anything that wants to take away your people from your word. Y yo los bendigo en el nombre de May Jesucristo. bless them in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios. Un día un evangelista bajó a una mina de carbón Now one day an evangelist went out to a coal mine, y durante la hora de almuerzo le predicó a los trabajadores que estaban allí en esa mina de carbón. and once he was there during the lunch hour, he preached to the workers there in the Allí mine. él les habló de Jesús He spoke to them about Jesus y de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros hace más de 2000 años atrás. and everything that Jesus did for us over 2,000 years ago. Allí los mineros escucharon la palabra de Dios There, the mine workers heard the gospel, y algunos recibieron a Jesucristo. and some received the Lord. Entonces, después de predicar del amor de Dios, So after speaking about the love of Christ, cuando ya terminó la hora del almuerzo, after the lunch hour, el evangelista se volvió por el ascensor and this evangelist went through the elevator. para tomarlo de vuelta y salir al exterior de la mina. He went to the elevator and to take it so that he may get out of the coal mine. Y justo en ese momento entró el capataz de la mina también al ascensor. And in that instant, the foreman of the mine entered the elevator as well. Entonces el evangelista le preguntó al capataz: So the evangelist asked the foreman, ¿qué le parece la salvación por medio de la gracia de Dios? "What do you think about salvation through Jesus Christ?" Le contestó el capataz: me parece demasiado barato y no puedo creer en una cosa como esa, le dijo. You know, it seems that it seems very cheap, and I don't think I can believe in a reality like that. Entonces el evangelista le preguntó: ¿cómo usted sube a esta mina? So the evangelist said, "How is it that you go up on the mine?" Le contestó: sencillamente metiéndome en el ascensor. Well, he replied, "Well, easily, getting inside the elevator. Esa es la manera como yo puedo entrar a la mina That's the way I can enter the mine, y yo puedo salir de la and I mina. can come out of the mine." Entonces el evangelista le preguntó: y para que usted se pueda ir de vuelta a la superficie, And so that you can go to the main ground. y usted necesita mucho tiempo para llegar allá. You need a lot of time to get up there. No, le dijo: yo necesito solo unos segundos. No, the foreman said, "I just need a couple seconds." Oh, yo veo que esto es muy sencillo, le dijo el evangelista. And the evangelist said, "Oh, I think this is very simple. Y usted tiene que esforzarse mucho para salir a la superficie. You have to put a lot of effort to get out to the main
No, le dijo, yo solamente tengo que entrar a la cabina y Elevator, press a button so that I can go up. entonces el evangelista le dijo, oh, eso es muy barato para usted. Oh, you say that's very cheap for you. Eso es muy fácil para That's very usted. easy for you. Dígame una cosa, por favor. Let me tell me something. ¿Usted cree que los que construyeron esta máquina Do you think that those that built this machine les costó trabajo y dinero? cost them any labor and money? Y le dijo, claro que sí, al dueño le costó muchísimos miles de dólares. Well, of course, the owner, it cost them millions of dollars. Y sin este aparato, sin este ascensor, ¿cómo saldríamos nosotros desde el fondo de la mina hacia arriba? And without this elevator, how is it that we could get out of this mine? Esto es justo, le dice, lo que quiero que usted atienda, le So dice. that's fair. Porque la Biblia dice Because the Bible que says todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. that all that believe in Jesus Christ have eternal life. Usted a lo mejor cree que esto es muy fácil o muy barato, You may think it's too cheap or too easy. pero se le olvida que la obra de Dios para sacarlo a usted del hoyo del pecado y de la muerte, See, la obra de Dios para sacarlo del hoyo del pecado y de la muerte, but you forget that the work of God to get him out of the pit of sin and death fue hecha por Jesucristo en el Calvario. was done by Jesus Christ on the cross of El Calvary. hecho de que Dios sacrificó a su único hijo The fact that Jesus sacrificed his own son, y que lo envió a la tierra en forma de hombre sent him to earth as the form of man, para que únicamente por amor pudiera salvarnos a so nosotros, that by love he could save us. eso no fue algo barato. That wasn't something that was cheap. Para nosotros quizás puede verse algo fácil, For us it might seem easy, pero para él le costó todo, but for him it cost him porque everything, entregó su vida because he gave his life para que nosotros que estábamos en las profundidades, so that we that were in the pits, que estábamos en el pecado, that we were in sin, pudiéramos salir we could get out con la gracia de Dios by the grace of y God ser hijos de and Dios. be children of God. Y eso es importante entenderlo, And that is important to understand. porque hoy día yo quiero hablarles precisamente de la gracia de Dios. Because today I want to speak to you precisely about the grace of God. Allí donde está, yo le quiero pedir que diga conmigo gracia de Dios. There where you're at, say with me the grace of God. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué quiero hablarles de este tema? You know why I want to speak about this topic? Porque la gracia de Dios se usa en la Biblia para describir uno de los principales atributos de Dios. Because the grace of God is used in the Bible to describe one of the main attributes of God. Y significa favor o bondad gratis o inmerecida de Dios. And it means undeserved favor or free goodness of God. Pero la realidad es que igual que en esa ilustración que leímos, Now, in reality, at the same way in the illustration, nadie puede entender el amor y la gracia de Dios no one can understand the love and the grace of God si primero no ve el pecado en su propia vida. without them seeing the sin in their own life. En otras palabras, So in other words, no podemos entender we cannot understand la gracia de Dios the grace of God si antes nosotros no nos vemos if we don't see ourselves como pecadores. as sinners first. Aleluya. Y déjenme decirles Now let me tell you, que la gracia de Dios es un regalo de Dios that the grace of God is a gift from God para todos los que creen en for Jesucristo. all of those that believe in Jesus Christ. Diga allí donde está. Stay there with your La gracia de Dios the grace of God es un regalo recibido por creer en Jesucristo. and received gift and by believing in Jesus Christ. Solo por su gracia Only by His grace es que tenemos acceso a las promesas de is Dios. that we have access to the promises of God. Solo por su gracia Only by His grace es que tenemos tantos privilegios como hijos de is Dios. that we have so many privileges as children of God. Por eso el salmista dice en el Salmo 84, That's why in the psalmist in Psalms 84, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. the Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from those who walk upright. Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 4, And the author of Hebrews chapter 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. it says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." La Biblia una y otra vez nos enseña acerca de la gracia de The Dios. Bible again and again teaches us about the grace of God. Una y otra vez la Biblia quiere que nosotros conozcamos la gracia de Dios. Again and again, He wants us to
know about the grace of que God. experimentemos la For us gracia de to Dios, experience the grace of God. que disfrutemos de la gracia de We Dios. enjoy the grace of God. Pero ¿sabe lo que pasa? But you know what happens? Hay algunos obstáculos There are some obstacles que impiden que esa gracia de Dios se manifieste en la vida de los hombres. that prevents God's grace in manifesting in the life of man. Y el primer obstáculo que impide que la gracia de Dios se manifieste es la incredulidad. And that first obstacle preventing God's grace from manifesting is the unbelief. En la historia que leímos en el Evangelio de Marcos, The story we read at the beginning of Mark dice la Biblia que Jesús y los discípulos is that Jesus and the disciples, salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Pedro. they got out of the synagogue and they went to the house of Peter. Y cuando llegaron a la casa de Pedro, When they got to Peter's house, la esposa de Pedro estaba muy enferma. Peter's wife was very sick. Ella estaba muy grave. She was very, very sick. Ella tenía mucha She fiebre. had a lot of fever. Estaba enferma en cama. She was sick in bed. Y le dijeron a Jesús And they said to Jesus, como la condición de la señora. the condition of this woman. Entonces Jesús fue donde ella, So Jesus went to this la woman, tocó, touched her, la sanó healed milagrosamente her miraculously. y ella se levantó And she rose up sana y comenzó a servir a and Jesús. started to serve Jesus. Eso es lo que dice ese relato de la That's Biblia. what the Bible is saying there in the story. Aleluya. Ahora, y en ese lugar, Now in that place, nadie de los que estaban en ese lugar, none of those that were in that place, aleluya, nadie dudaba de que Jesús podía sanarla. those people in that place, no one doubted that Jesus could heal her. Por eso le hablaron de que la suegra estaba enferma. That's why they spoke to him that the mother-in-law was Porque sick. los discípulos sabían que Jesús tenía el poder. Because the disciples knew that Jesus had the power. Ellos ya habían visto manifestar el poder de Dios They en had Jesús. seen God's power manifest. Entonces ellos tenían claro que era posible la sanidad. So they knew the healing was possible. Porque ellos habían visto los milagros de Dios. Because they had seen God's miracles. Entonces ellos estaban rodeados de un ambiente de fe, So they were surrounded in an atmosphere of faith, donde el poder de Dios se podía mover para hacer milagros. where the power of God could move to do miracles. Pero ¿sabe lo que pasa? But you know what happens? Contrario a eso, Contrary to that, cada vez que alguien duda del poder de Dios, every time someone doubts in the power of God, empieza a construir un they muro start to build a wall que impide que la gracia y ese poder actúe en la vida del creyente. that prevents God's grace to work in the life of the believer. Ahora yo te quiero decir Now I want to say to que you Dios quiere abrazarnos con toda su gracia y con todo su amor. that God wants to hug us with all His grace and all His love. ¿Y sabe para qué? And you know what? For Para what? darnos todo lo que nosotros necesitamos. To give us everything that we need. Por eso Tito 2:11 dice, That's what Titus 2:11 says. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Pero ¿sabe lo que hace la incredulidad? But you know what unbelief does? La incredulidad frena ese amor y ese poder para hacer milagros. It stops the love and that power for miracles. La duda frena el poder de Dios para hacer milagros. Doubt stops the love and the power of God. La duda frena que la gracia de Dios se manifieste. Doubt stops for miracles to Lo que manifest. Dios quiere darte, What God wants to give you, lo que Dios quiere hacer en tu vida, what God wants to do in your life. la duda lo frena Doubt stops it. y detiene los milagros. And it stops the miracles. Ahora, ¿por qué les digo esto? Now, why do I say this? Porque aún dentro de las iglesias, Because even within the church, hoy en día hay creyentes there could be believers que dudan de las sanidades that divinas doubt in divine healing. en distintas partes del In mundo. many places of the world, Hay creyentes que les cuesta creer en los milagros de there's Dios. believers that have a hard time in believing the Y miracles como of que God. cada vez hay creyentes que les cuesta más creer que Dios está haciendo milagros todo el And tiempo. some people, it's very hard for them to believe that God is doing miracles, O creyentes que piensan or believers that think que los milagros no son para ellos, that the miracles are not for them, sino para las personas que tienen una super fe. but for the people that have a very super faith. Pero yo lo que les quiero decir, But what I want to say y que no podemos olvidarnos, that we cannot forget es que aún nosotros estamos is that we en lo que se llama la dispensación de la gracia. are in the dispensation
dispensation of grace. del tiempo donde Dios nos da todo Where God gives us everything. inmerecidamente Undeservedly y and abundantemente abundantly. a través de Jesucristo. Through Jesus. Dispensación de la gracia. Dispensation of grace. Por eso tenemos que estar siempre expectantes That's what we have to always be aware. de que Dios seguirá haciendo milagros, That God will continue doing miracles. que Él puede sanar a los That enfermos, He can heal the sick. que Él puede restaurar los That matrimonios, He can restore marriages. que Él puede cambiar la vida de los hijos That He rebeldes, can change the life of rebellious children. que Él puede prosperar tu vida, That He can prosper your life. que puede hacer todos los milagros. That He can do all the miracles. Efesios capítulo 3 versículo 20 Now Ephesians 3:20. dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Y en Marcos 9:23 dice, Now in Mark 9:23 it says, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. now Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believe. En otras palabras, In other words, si tú dejas a un lado la incredulidad if you leave aside unbelief y le crees a Dios, and believe God, la gracia de Dios the grace of se va God a manifestar en is tu going to vida manifest in your life. y vas a recibir lo que tú And He's necesitas. going to receive what you need. Yo me acuerdo de la historia Now I remember this story de un hijo of a child, que él estaba en Europa, a son that was in Europe. él estaba yendo muy bien en un país de Europa He was having success in y Europe, su mamá vivía en un país sudamericano. and his mom lived in a South American country. Entonces él le mandó un día los tickets para que se fuera en barco So he sent her the tickets for her to go on a boat para que le fuera a visitar. so that she could go visit him. Entonces cuando la mamá recibió los tickets del So barco, when the mom received the tickets for the boat, era un barco lujoso, very luxurious, era estilo crucero, almost like a cruise, ella se sintió muy she emocionada. felt very emotional. Entonces preparó su maleta, Prepared her bag. le avisó a toda la gente que iba a visitar a su hijo She told everybody she was going to go visit her son. y preparó una gran cesta de And comida she prepared a large basket of food para todo su for viaje. her trip. Entonces ella fue y se embarcó en el barco, en el crucero. So she got on board on this big ship or cruise. Entonces ella cada día subía a la cubierta, Every day she would go up, abría la cesta de su she comida would open her part of her basket, y allí comía mirando el mar, la comida que llevaba en su and cesta. she would eat the food that she would take in her basket. Pero después de 2 días o 3 días, But after 2 or 3 days, la comida que estaba en la cesta comenzó a apestar, se empezó a echar a perder. the food that was in this basket started to rot. Así que con mucho temor With ella a lot of fear, bajó al restaurante del she barco went down to the restaurant in the cruise or in the boat, pensando que eso le iba a subir mucho la cuenta. thinking that was going to raise her bill. Pero cuando llegó allí al restaurante, But when she got to the restaurant, se dio cuenta de que toda esa suculenta comida, she realized that all of that succulent food, todo el buffet que estaba allí, all of that buffet that was there, ya estaba incluido en el pasaje. was already included in her ticket. Desde el comienzo que ella subió, From the start, as she got estaba on, todo incluido, everything was included. pero ella no lo sabía She didn't know. y se estaba perdiendo lo mejor She was losing the best part de ese viaje of en el that crucero. trip on the cruise. Y déjeme decirle que así también sucede Now let me tell you that it happens the con same muchas way personas with many people. cuando viven con incredulidad When they live with unbelief, o cuando tienen dudas or when they have doubts de lo que Dios puede hacer a favor de sus of vidas. what God can do in favor of their life, Ellos no se dan cuenta they don't realize de que se están perdiendo that they are losing de disfrutar la vida abundante que Jesucristo vino a darnos. they're not enjoying that abundant life that Christ came to give us. Que eso nosotros lo recibimos gratis por fe. That we receive that freely by faith. Que no tenemos que pagar porque Jesucristo pagó por That we nosotros. don't have to pay because Jesus Christ paid. Aleluya. Por eso tenemos que sacar la duda That's why we have to take out doubt
dejar a un lado toda la You incredulidad have to put all unbelief aside y creer que Dios puede hacer milagros and believe that God can do miracles. y que la gracia de Dios se puede manifestar en And nosotros. that the grace of God can be manifested. Otro obstáculo que impide que el poder de Dios se manifieste en la vida del hombre Now, another obstacle that prevents the power of God from manifesting in the life of a believer, que impide que la gracia de Dios se manifieste en la vida de la gente, that prevents the power of God in manifesting in people, es el legalismo. is legalism. Diga conmigo, legalismo. Say with me, legalism. ¿Y sabe lo que es el legalismo? You know what legalism is? El legalismo es lo contrario a la gracia de Dios. Legalism is the opposite of the grace of God. En la historia que leímos, In the story that we read, la Biblia no dice nada de las buenas obras de la suegra de Pedro. the Bible does not say anything about the good works that Peter's mother-in-law did. La Biblia no dice que la suegra de Pedro había hecho muchas cosas para merecer ser sanada. The Bible doesn't say that this mother-in-law did so many things to deserve to be healed. Solo cuenta que Jesús se le acercó, le tomó la mano, y la levantó y fue sana. It only tells that Jesus approached her, took her by the hand, raised it, and was healed. De igual manera, en la mayoría de los relatos de los milagros que Jesús hizo, In the same way, of the majority of miracles that Jesus did, la gente que recibió los people milagros that received the miracles, lo recibieron por una gracia inmerecida. they received them by an undeserved grace. Los cojos podían caminar, The lame could walk, los ciegos podían the ver, blind could see, los paralíticos se levantaban, paralyzed could rise up, los endemoniados eran liberados, the demonized were freed. todos eran tocados por el poder de They Dios, were all touched by the power of God. solo por gracia, Only by grace. solo por gracia. Only by grace. Pero ¿sabe lo que hace el And legalismo? you know what legalism does? El legalismo nos quiere It convencer wants to convince us de que todo lo que hacemos that everything we do nos hace merecedores de recibir retribución de Dios. makes us deserving of receiving the same retribution. Eso es lo que hace el legalismo. That's what legalism does. En otras In palabras, other words, si alguien quiere recibir algo de Dios, if someone wants to receive something from God, tiene que hacer algo para pagarle a Dios. they have to do something to pay God for it. Cuanto más haces, The more you do, piensa que más vas a recibir de Dios. the more you're going to receive from God. Eso es legalismo. That is legalism. Entonces ya no hacemos las cosas para Dios, So we don't end up doing the things for God. ya no hacemos las cosas para estar en comunión con We Dios, don't do the things to be in fellowship or in communion with God. sino por lo que nosotros vamos a recibir a cambio de Dios. For what we're going to receive. Y eso es legalismo, And that is legalism. porque nos lleva a pensar Because it makes us think que todo lo que vamos a recibir that everything we're going to receive va a ir en la proporción de lo que nosotros hacemos para Dios. is going to go in the same proportion of what we do for God. Y nos puede llevar incluso a mirar And it can take us to look, to see, y dejar a un lado and leave a aside los que miramos menos espirituales. those who we see less spiritual. Y la gracia y el perdón y la misericordia de Dios And the grace and forgiveness of God no se recibe is not por lo que received hacemos o by- por lo que dejamos de hacer. The grace, forgiveness, and mercy of God is not received for what we stop doing. La recibimos por el gran amor que Él nos tiene. We received it for the great love that He La has for recibimos us. por fe. We received it in by Porque faith. tú y yo Because you and I, somos la niña de sus we ojos. are the apple of His eye. Por eso lo recibimos. That's what we receive. Aleluya, gloria a Dios. Glory to God. Y 1 de Juan 4:9 dice And 1 John 4:9 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. that we love Him because He first loved us. Entonces no se trata de lo que nosotros hacemos. So it's not about what we do. Es lo que Él siente por ti. It is what He feels. Es el amor de Dios. It is the love of God. Aleluya. Por eso cuidado con el legalismo. Be careful with legalism. Porque muchas personas se cansan. Because many people get tired. Porque no pueden lograr Because hacer todo lo que quisieran they hacer. can't achieve in doing everything they want. Tratando de pagar algo que ya Jesús pagó en la cruz. Trying to pay for something that Jesus already paid for on the cross. Me acuerdo la historia de un hombre que una vez tuvo un sueño. Now I remember a story of a man that had a dream. Y en ese sueño él construía una gran escalera hasta el cielo. And he built a great ladder to heaven. Y cada vez que él oraba
And each time he would o le pray, daba a alguien un donativo, or someone would give a donation, o hacía una buena obra, when he would give a donation or un peldaño más le crecía la escalera. one more step would be achieved on the ladder. Después de un tiempo, After some time, la escalera era tan alta the ladder was so high que de la punta de la escalera that from the top of the ladder, no se veía dónde se perdían las nubes. from the bottom of the ladder, you couldn't see where the ladder ended. Y en ese sueño ese hombre So in that dream, había gastado todo su esfuerzo, he had used all his efforts, había sacrificado a su familia, sacrificed his family, había sacrificado todo lo que he tenía, sacrificed everything he had, aún su propia salud, even his own health, tratando de hacer cosas trying to do things para que la escalera so creciera. that the ladder would keep growing. Y él pensaba que cuando la escalera creciera suficiente, And he thought that when the ladder was high enough, por esa escalera podría subir al cielo y llegar al with paraíso. that ladder he could go get to heaven and get to paradise. Pero un día subiendo por esa escalera en su sueño, One day, as he went up in the ladder, escuchó una voz que le decía: he heard a voice that would say, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida, y nadie viene al Padre comes sino to por the mí. Father, but through me. Y en ese momento esa escalera se derrumbó And in that moment, the y él ladder despertó fell down, abruptamente. and he woke up abruptly. Y él allí se dio cuenta He realized que si quería realmente la salvación, that if he really wanted si salvation, quería llegar al if cielo, he wanted to get to heaven, tenía que ser por otro camino distinto it had to be through another al de way su propio esfuerzo. than his own efforts. Que el único camino era And the Jesucristo. only way was Jesus Christ. Aleluya. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque con obras no se puede ganar la salvación. Because by works you cannot gain salvation. Las obras son buenas. Works are good. Es bueno It's ser misericordioso. good to be merciful. Es bueno darle a la It's gente. good to give to Es people. bueno compartir. It's good to share. Es bueno preocuparse de los demás. It's good to worry about others. Pero eso no te va a llevar al cielo. But that won't take you to heaven. Porque Jesucristo pagó por eso. Because Jesus Christ paid for that. Jesús sanó a la suegra de Pedro Now Jesus healed the mother sin merecerlo. without deserving it. Ella no lo merecía. She didn't deserve it. Ninguno de nosotros merece lo que Dios nos da. None of us deserve what Jesus gives us. Tú no mereces lo que Dios te ha dado. You don't deserve what Jesus Pero gives Dios te lo da porque te ama. But He gives it to you because He loves you. Si nosotros fuéramos salvos por nuestras propias obras, Now, if we were saved by our own merits, todos los creyentes estarían jactándose de lo que hacen o lo que no hacen. everybody would be talking about what they do or don't do. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: That's what Ephesians 2, verse 8 and 9 says. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. It's for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not the works, lest anyone should boast. Entonces lo que yo te quiero decir So what is it? What I want to say es que la gracia de Dios is that the grace of God es nada más y nada menos is no more, no less que la obra de Dios en nuestra vida. the work of God in our life. Es inmerecida, It is undeserved, pero la tenemos but we have it porque nos ama. because He loves us. Es como esa pareja de novios It's like that couple. que no ven a otro hombre o a otra It's mujer like a couple that doesn't see Mejor another que ellos. woman better than they. y que están tan enamorados. They are so in love, Y un día se casan and one day they get married. y se van de luna de They miel, go on their honeymoon, pero a los 6 meses but 6 months later, a ella le viene un stroke she gets a stroke, y ella queda en un estado vegetativo. and she ends up in a vegetable state. Gracia Grace es que al igual is Él the same. seguirá a su lado, He will keep by her side, amándola loving her y cuidándola and taking care of hasta her que la muerte los separe. until death do them part. Aun cuando ella ya no puede hacer nada para recibir ese amor. Even when she cannot do anything to receive that, Eso es gracia. that is grace. Recibir algo Receive something inmerecidamente. undeservedly, No por lo que tú haces, not by what you do, sino por el corazón y la iniciativa but de by Dios. the heart and the initiative of God. La salvación es un regalo nacido en el corazón de Dios. Salvation is a born gift from God.
y es dada a los hombres solo por su It misericordia. is given to mankind by his mercy. Y como conclusión final, And to finish, ¿sabe cuál fue el resultado de la gracia de esta historia que leímos de la suegra de Pedro? you know the results of this story that we read of grace? La Biblia dice que la suegra de Pedro se levantó y comenzó a servir a Jesús. The result of the grace in this passage was that the mother-in-law of Peter rose up and started to serve Jesus. ¿Qué nos enseña eso? Now, what does this teach us? Que la gracia de Dios That the grace of God debe llevarnos y nos debe motivar para servir a Jesús take us and motivate us to serve God por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. in thanksgiving for everything He has done for us. La gracia de Dios debe provocar en nosotros una actitud de amor y de servicio. The grace of God should provoke in us an attitude of love and service. ¿Sabe por qué? Now, you know why? Porque la gracia de Dios nos libera de las reglas, Because the grace of God frees us from rules, pero no de un corazón agradecido. but not a thankful heart. Y eso es lo que sucedió en esta And historia. that's what happened in this story. La gracia de Dios se manifestó The grace of God was de una manera manifested poderosa. in a powerful way. Y esta mujer entonces, And this woman, con un corazón agradecido, with a thankful heart, servía a she Jesús. served Jesus. Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, Heavenly Father, te damos gracias por we esta give tu you palabra. thanks for your word. Te damos gracias por la gracia de Dios We give you thanks for God's grace que está en nuestras vidas, that is in our life, que nos alcanzó that reached us, y que nos dio una nueva naturaleza, and gave us a new nature, nos dio un nuevo destino. gave us a new destiny. Amado Dios, yo oro por cada uno de tus hijos y tus hijas Now I pray for each of your sons and para que la daughters, gracia de Dios so los that the alcance, grace of God reaches them, para que la gracia de Dios se revele en sus so vidas. that the grace of God may be revealed in their En life. el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Yo Christ, reprendo toda duda, toda I incredulidad rebuke any doubts, any unbelief que impida que la gracia de Dios se that manifieste. prevents from the grace of God to En el manifest. nombre de Jesús, In the name Señor. of Jesus, Aleluya. Yo bendigo a tu pueblo. I bless Aleluya. your people, Aleluya. Y oro para que, Señor, tú les ayudes and I pray that you help them. a recibir todo. Reprendo también todo legalismo. I rebuke as well all legalism. Revela esta palabra, Señor. Reveal this word En el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Aleluya. Quizás hoy tú has estado escuchando And maybe you've been listening today, y te das cuenta and you realize que estás necesitando la gracia de Dios en tu that you vida. are needing God's grace in your life. Quizás para tu propia vida, Maybe for your own life, quizás para tu familia, maybe for your family, para tu trabajo for your job, o tus hijos. or your children. Y necesitas que Dios derrame esa gracia sobre And you ti. need God to pour that grace over you. Aleluya. Yo te quiero invitar hoy día Now, I want to invite you today a que recibas a Jesucristo. for you to receive Jesus Que lo hagas el Christ. Señor de tu vida. And you make Him the Lord of your Que le life. entregues hoy día el corazón a Jesús. That you give your heart to Jesus Christ. Aleluya, para que su gracia se So manifieste that His grace may be y manifested cambie tu vida. and change your life. A través de una oración Through a simple prayer, vamos a pedirle que Él entre a tu we're corazón. going to ask Him for Him to enter your heart. Cierra tus ojos donde estás Close your allí eyes where you're at, y en voz alta and out loud, repite esta oración. repeat this prayer. Señor Jesucristo, Say, Lord Jesus, te abro las puertas de mi corazón I open the doors of my heart, y te entrego mi and I vida. give you my life. Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo I believe que moriste por mí en la cruz that you died for me on the cross y resucitaste de la muerte and resurrected from death. y hoy And vives today you y live, tienes you poder have power para ayudarme y to para help cambiar. me and to change me. Yo creo que tú eres Dios I todopoderoso, believe that you are a God Almighty, el Dios de toda gracia. the God of all grace. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, y haz de mí la persona que tú quieres que yo and sea. make of me the person you want me to be. Me entrego en tus Put manos, Señor. myself in your hands. Gracias. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Esa oración es el comienzo Now that prayer is the start de un cambio profundo of a deep change para ver la gracia de to Dios. see the grace En of tu God vida. in your life. Que Dios te May bendiga. God bless you. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esposa mía, aleluya, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Le esperamos este domingo. No se nos quede en la casa. El domingo a las 11 de la mañana es el día del Señor donde estamos reunidos. Qué preciosa palabra. Damos gracias porque usted nos pudo acompañar en esta noche, o en esta mañana, o en estos mediodía. Qué lindo
poder saber noticias de varias personas que estuvieron hoy día acompañándonos. Hermanita Virginia Huerta, pastores de Chile, Pastor Leonel Suárez y su familia, Dios les bendiga. De verdad que les amamos mucho. Pastor Luigi Ruiz, también de aquí de Los Ángeles, California. Hermanita Yadira Huerta, la Pantoja, de su familia. Y qué sorpresa, pastores Rudy y Silvia Maldonado, lindos siervos de Dios. Los recuerdo con mucho cariño y qué bonito que se comunicaron ahora. Hermana María Mata, de Florida, María Mata Cooper también. ¿Alguien más? Familia de hermano César. La familia del hermano César, ¿verdad? Hermanita Elba Perelló y bueno, varias personas más. Qué lindo, gracias por acompañarme. Quiero que recuerde esto, el Salmo 103.3 que dice que Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades o tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que, entre comillas, te rejuvenezcas como el águila. Él hace justicia y Él te da derecho al que padece. No lo olvides, Salmo 103.3, y la palabra de hoy día la puedes volver a escuchar en Facebook o YouTube, lo puedes volver a escuchar. Recuerdo que el día domingo nos vamos a reunir a las 11 de la mañana en la iglesia del Sendero de la Cruz para glorificar, darle honra al Señor, cantarle, demostrar que Él nos ha hecho personas distintas y felices. Dios les bendiga grandemente.